¿Y si te dijera que hubo una moto tan salvaje, tan brutal, que pudo haber dejado a la Hayabusa comiendo polvo, pero fue censurada antes de mostrar todo su poder? Así es, la Kawasaki ZX-12R fue diseñada para ser la reina absoluta de la velocidad, pero un pacto secreto y cobarde entre fabricantes le puso freno. Lo que no pudieron detener fue su leyenda. Año 1999. Los Backstreet Boys sonaban en la radio. El mundo se preparaba para el apocalipsis informático. Y mientras algunos paranoicos llenaban el sótano de latas, Suzuki no perdía el tiempo. Lanzó al mercado la GSX 1300R Hayabusa. Una moto tan potente, tan obscenamente rápida, que parecía diseñada por un ingeniero japonés poseído por el espíritu de un caza supersónico. Hablamos de 175 caballos de fuerza, 1.300 centímetros cúbicos y una velocidad máxima que rozaba los 312 kilómetros por hora. Una locura total. Más que moto, era una sentencia de divorcio con ruedas. Kawasaki, que hasta ese momento se la bancaba como rey de las hiperbikes con la legendaria ZZ-R1100, hasta que llegó Honda con la Super Blackbird, y cuando apareció la Hayabusa, los de Kawa sintieron el golpe directo al ego. Porque claro, la ZZ-R había sido la número 1 por casi toda la década del 90, y de repente llegan estas aves japonesas y logran destronarla sin anestesia. Era como ser el campeón del barrio en el arcade, y que de golpe aparezca un chico de 12 años que nunca habías visto y te gane sin perder una sola vida. Pero claro, Kawasaki no es de rendirse fácil. En la ciudad de Akashi, en sus laboratorios secretos, esos que deben estar enterrados debajo de una montaña llena de motos, empezaron a cranear un proyecto con un único propósito: venganza. Querían recuperar el trono, sí, pero no con una evolución de la ZZ-R, no. Kawasaki quería una moto completamente nueva, que fuera tan radical, tan bestial, que hiciera que la Hayabusa pareciera una scooter con baúl. Así nació el proyecto ZX-12R, o como algunos ingenieros la llamaban en voz baja, el misil verde. La idea era clara: crear la moto más rápida de producción jamás construida, que no solo superara a la Hayabusa, sino que reescribiera las reglas del juego. Y para lograrlo, no escatimaron en nada. Cada pieza, cada tornillo, cada línea del carenado fue diseñada con una sola obsesión: la velocidad absoluta. Mientras Suzuki apostaba por el músculo puro y una estética aerodinámica inspirada en un halcón peregrino, de ahí su nombre Hayabusa, Kawasaki quiso jugar más sucio. Mezclaron aerodinámica de túnel de viento, motor de carrera, chasis experimental y el alma de un demonio de las rutas. Pero ojo, que mientras cocinaban esta bestia, empezó a gestarse algo que cambiaría todo: el Pacto de Caballeros. Un acuerdo entre fabricantes japoneses para limitar electrónicamente la velocidad máxima de sus motos a 300 kilómetros por hora, antes de que los gobiernos europeos les cayeran encima con todo el peso de la ley y el aburrimiento. Básicamente, Kawasaki estaba armando una superbike capaz de romper la barrera de los 320 kilómetros por hora. Pero justo antes de sacarla al mercado, les dicen: oigan muchachos, hasta aquí nomás, 300, y no se hable más. ¿Te imaginas el enojo de los ingenieros? Años diseñando el misil definitivo, y cuando por fin está listo para despegar, le ponen un ancla electrónica. Es como entrenar para correr los 100 metros contra Usain Bolt, y que en la largada te digan que solo podés trotar. Pero igual, Kawasaki siguió adelante, porque sabían que más allá del limitador, el ZX-12R iba a hacer historia. La Kawasaki ZX-12R no fue una moto más. Fue un grito de guerra, una declaración de principios, una patada en la puerta del salón donde Suzuki se pavoneaba con la Hayabusa. Fue el equivalente japonés a decir: ah, sí, sujetame el sake. En Akashi, los ingenieros no querían simplemente hacer una moto rápida, querían hacer la moto más rápida del planeta.
incluso si eso significaba volar por los aires la lógica, la comodidad y los límites de la física. Nada de doble viga tradicional. No, señor. Los tipos se jugaron todo y crearon un chasis monocasco de aluminio, algo que era prácticamente ciencia ficción en una moto de calle en ese momento. ¿Por qué? Porque es más rígido, más aerodinámico y permite meter un ram air frontal enorme, como un túnel de viento portátil. Este chasis monocasco no solo sostenía el motor, lo abrazaba como si fuera un maldito exoesqueleto de Terminator. Así lograban mejorar el flujo aerodinámico y reducir el peso sin sacrificar estabilidad. Una jugada arriesgada y brillante. 1.199 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas a la cabeza, inyección electrónica, refrigeración líquida, tecnología que hoy parece normal, pero en el 2000 era puro arsenal de combate. Potencia, 178 caballos de fábrica. Pero con el sistema Ram Air funcionando a alta velocidad, la bestia llegaba a los 190 caballos. Para que te hagas una idea, eso era más potencia que muchos autos deportivos de la época, en una moto de menos de 250 kilos. ¡Una locura! Era como si hubieran metido un reactor de caza F-16 en una bicicleta con esteroides. Y no solo era potencia bruta, tenía una curva de torque lineal, predecible y salvaje, ideal para hacer el 0 a 100 en menos de 3 segundos. Literalmente te arrancaba los brazos del cuerpo y te decía, agárrate que ahora vamos a hablar con Dios. El carenado era un manifiesto visual, afilado como la katana de un samurái ninja con resaca. La entrada de aire frontal parecía un tiburón enojado a punto de morderte los sueños. Todo estaba pensado para penetrar el aire como un cuchillo caliente en manteca japonesa. El asiento trasero era simbólico, porque nadie se subía de acompañante en una ZX12R. Nadie que quisiera volver a casa sin columna. Y el color, bueno, verde Kawasaki. Ese verde que grita, yo soy el más loco del grupo. Un color que si lo pones en una tostadora, esa tostadora gana el TT de la Isla de Man. Transmisión de 6 marchas súper cerrada, pensada para mantenerla siempre en la zona caliente del tacómetro. Suspensiones ajustables Callaba tanto adelante como atrás. Frenos de 320 milímetros adelante, con pinzas Tokiko de 4 pistones. Y un cuadro de instrumentos analógico digital que hoy parece vintage, pero en ese momento era el equivalente a subirte a una nave espacial. Y acá viene la parte triste, la parte frustrante, la parte que te hace querer tirar el casco contra la pared. Cuando Kawasaki estaba a punto de soltar a la bestia, cuando ya tenían la ZX12R lista, afilada, probada y aceitada para la guerra, Suzuki ya había soltado la Hayabusa. Y la Busa no solo era rápida, era un misil con patente. Ya había roto la barrera de los 312 kilómetros por hora y se paseaba por las revistas como la reina indiscutida de la velocidad. Kawasaki estaba lista para el contraataque, pero algo inesperado pasó. Los gobiernos europeos, especialmente Alemania y Francia, que ya se asustaban con los Golf GTI, entraron en pánico. Estas motos son demasiado rápidas. Van a empezar a salir volando por las autopistas como cohetes sin control. Esto no es Fórmula 1, es la calle, viejo. El miedo fue tanto que, entre bambalinas, las grandes marcas se sentaron a hablar. Y ahí nació el Pacto de Caballeros, un acuerdo no escrito, un pacto silencioso entre caballeros de traje caro y miedo al escándalo. Ninguna moto de producción va a superar los 300 kilómetros por hora. Hasta acá llegamos. Después de esto, lo que hay es cárcel o cementerio. Y así fue. Kawasaki, que había puesto millones en investigación, túneles de viento, pruebas en circuitos secretos y pilotos kamikazes, tuvo que agachar la cabeza. El resultado fue una ZX12R brutal, pero castrada, limitada electrónicamente a 299 kilómetros por hora. Y lo peor, esa limitación no era técnica,
Era política, porque los ingenieros de Kawasaki sabían que esa moto, con su Ram Air soplando como un turbo furioso, podía pasar los 310 kilómetros por hora sin despeinarse. Pero no, le pusieron un bozal electrónico, la diseñaron para volar y la ataron con sogas. Mientras tanto, Suzuki ya había ganado la guerra mediática. La Hayabusa era la reina, la más rápida, la más deseada. La ZX-12R llegó tarde, llegó encadenada, y aunque era tecnológicamente superior en varios aspectos, el título ya tenía nombre y apellido. Una injusticia mecánica, una traición a la velocidad. Igual, no todo estaba perdido. La ZX-12R era una moto brutal. El chasis rígido te daba una sensación de control incluso a velocidades obscenas y su motor tenía una estirada interminable. 0 a 100 en 2.6 segundos. 2,6. Estamos hablando de una moto que le peleaba mano a mano a superdeportivos de $500,000. En una recta larga podía humillar a casi todo lo que tuviera ruedas. Lo que pasa es que necesitabas huevos, muchos huevos. Y no era la más cómoda. El asiento era duro como banco de plaza, las vibraciones te dormían los brazos y la posición era tan deportiva que después de 2 horas querías llamar a una ambulancia. Después de 6 años, Kawasaki decide matarla. ¿Por qué? Porque estaban preparando algo aún más bestia, la ZX-14R, que llegaría en 2006 para patear culos y cabezas. Hoy en día, una ZX-12R bien cuidada es un unicornio verde. Es la Hyperbike olvidada, la que vivió a la sombra de la Hayabusa, pero dejó huella en cada drag race donde participó. Su estética envejeció como el vino. Es grande, musculosa, imponente. Y su motor todavía arranca con rabia. No tiene ayudas electrónicas, no tiene ABS, no tiene modos de conducción. Eres tú, la moto, y el más allá. Encontrar una en buen estado no es fácil, y muchas están modificadas para quitarles el limitador y dejarlas volar como fueron pensadas. Los verdaderos fanáticos saben lo que tienen entre manos. La ZX-12R fue el último intento radical de Kawasaki por dominar el mundo de las hyperbikes sin filtros. Fue su carta más agresiva, y aunque no destronó oficialmente a la Hayabusa, sí dejó una marca. Fue la moto que casi rompe el pacto de los 300, la que demostró que Kawasaki podía competir en la guerra de los caballos sin miedo, y la que muchos aún recuerdan como la mejor ninja de la era preelectrónica. Hoy es leyenda, una máquina que no se entiende, se respeta. Si ves una, salúdala, porque estás frente a un misil que por un acuerdo silencioso y cobarde no pudo explotar como debía. Y si quieres conocer a su antecesora, la ZZR 1100, haz clic en este video y nos vemos ahí.